Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión, a este episodio 1 de nuestro nuevo programa En el Camino. En este programa estaremos viendo pequeños textos bíblicos aplicados a nuestro contexto, a nuestra realidad, para tener como una manera, una guía de saber cómo caminar en el camino, y ese camino que es Jesús, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, así que les damos la bienvenida a todos los que comienzan esta nueva temporada de estos programas que sacamos todos los días por podcast, por YouTube, por Facebook, para que nos sigan, y esperamos más bien que todo esto que estamos haciendo sirva para que usted pueda crecer, ser edificado y saber cómo caminar en los pasos que Jesús quiere que andemos. Así es, de verdad que queremos que juntos podamos caminar en el camino de Dios, el camino de Jesús, que podamos seguir los pasos de Jesús, y eso no lo podemos hacer de otra manera, sino siguiendo el consejo de Dios en su palabra. En eso es, creo, lo que todos nosotros, quienes seguimos a Cristo, quienes amamos a Dios, queremos gastar nuestra vida. Tenemos clarísimo que nuestro propósito, el destino en nuestra vida, el propósito con el cual Dios nos ha creado no lo vamos a encontrar en ningún otro lado, sino en Él mismo, caminando en su camino, en sus parámetros. Y es como si estuviéramos andando en una carretera y en esa carretera hay una delimitación clara de la cual no deberíamos salirnos para poder continuar en nuestro camino, en el camino que Dios nos ha puesto. Y también hay señales de advertencia, hay señales preventivas, hay reglamentarias, hay informativas. Y en la misma manera en la Biblia podemos encontrar muchos avisos que nos llaman, o palabras que nos llaman la atención, que son advertencias, que son llamados de atención, que son avisos que nos muestran el camino correcto, que nos muestran cómo hacer las cosas. Y eso es lo que queremos que juntos descubramos, de una manera sencilla, ágil, muy cotidiana, muy cercana a la realidad de cada uno de nosotros, podamos descubrir y cada uno de esos consejos de Dios para ponerlos en práctica, como esas señales en el camino que nos demarcan cuál es el camino que debemos seguir. Así es, y como una guía tenemos el calendario del 2022 de Iglesia Camino, así que si usted no lo tiene, por favor envíenos un WhatsApp al 305-317-3460 y se lo haremos llegar de manera digital a través de WhatsApp o de nuestras redes sociales, la imagen, donde hay una imagen cada día, una imagen cada mes, perdón, de Santa Marta con un icono de la iglesia, y aparte tiene un versículo diario para cada día del calendario. Si usted está en otra ciudad, en otro país, lo puede imprimir, lo puede tener como una manera de un organigrama para su vida, de un cronograma para sus decisiones. Esto nos va a ayudar mucho a planear nuestra vida. De eso vamos a hablar en otro momento, pero ahí queremos hacer una referencia, y es que este calendario tiene unos versículos bíblicos cada día. Bueno, pues esas pildoritas, esos versículos bíblicos son los que vamos a estar tomando día a día para comenzar. Y hoy vamos a tomar el que corresponde al Salmo 105, versículo 1 al 5. La enseñanza de hoy, o el podcast de hoy, tiene un nombre y es bien especial. Cuando preparábamos este mensaje con mi esposa, yo le preguntaba, ¿y cuál es el título? ¿Qué nombre le vamos a poner? Y este era el título que Dios ponía en mi corazón en ese momento, y es La fortaleza que necesito, la fortaleza que busco, fue como quedó en últimas el episodio, pero realmente esa fortaleza yo la necesito, yo busco, anhelo ser fuertes, enfrentar las situaciones de manera diferente. ¿Cuántos necesitamos eso? ¿Cuántas veces viene una temporada difícil en nuestra vida por finanzas, por temas emocionales, por temas espirituales, y simplemente nos derrumbamos? Como que nuestras fuerzas se van desgastando. Hay algunos momentos en la vida en los que encontramos que necesitamos fuerza, que nos vemos enfrentados a esa realidad de una manera clara. Y es o cuando tenemos que enfrentar una adversidad o un obstáculo difícil y nuestras fuerzas se ven retadas para poder pasar adelante, para poder superar este obstáculo. Ahí es cuando decimos, necesito fuerza para poder superar este obstáculo. Y pueden ser de muchos tipos esos obstáculos. Pueden ser problemas familiares, dificultades económicas, problemas emocionales, problemas en nuestros pensamientos, en el tiempo que tenemos y en la capacidad de aprovecharlo sabiamente para poder cumplir con las obligaciones que tenemos en un momento determinado de la vida. Y pueden haber, y un largo etcétera más bien. Pero también pueden haber circunstancias en las que la misma rutina, en la que todo parece ir bien, no hay obstáculos ni sorpresas que sigan a nosotros o que nos sigan en el camino, pero sí hay como una rutina en la cual se nos van desgastando las fuerzas y llega un punto en el que decimos, parece que ya no tengo fuerzas, necesito fuerzas para continuar adelante.
Y sea cual sea la situación en la que usted se encuentre, o tal vez no se encuentre en ninguna de ellas, pero estoy segura que ese agotamiento va a llegar en algún momento. Ese punto en el que reconocemos que nuestras fuerzas no son suficientes, que se ven desgastadas, es cuando deberíamos reconocer, aprovechar eso para reconocer que necesitamos ayuda. Y yo creo que de eso es de lo que nos está hablando este salmo. Así que los invitamos a que nos acompañen a descubrir el consejo de Dios y lo que la Biblia nos dice para saber cómo enfrentar estas circunstancias. Así que le damos la bienvenida a los que se van conectando ahí, que nos dejan su comentario, su like, su episodio, se me olvidó, su motivo de oración, su pregunta para el programa de los viernes. Gracias a todos los que se conectan día a día y siguen los episodios, nos comentan y nos ayudan a compartir. De verdad que es una bendición para nosotros contar con ustedes, con sus oraciones y con su apoyo cada día. Así que abra su Biblia en el Salmo 105 y vamos a leer el versículo 1 para ver si ese es el estado en el que hoy estamos o en el que quisiéramos estar por lo menos. Y así dice: den gracias al Señor, alaben su nombre, cuéntenles a las naciones lo que ha hecho. Yo le pregunto, ¿usted hoy tiene una actitud de gratitud? ¿Hoy su vida se caracteriza porque usted vive dando gracias a Dios por lo que tiene? ¿O su actitud es de queja, de lamento, de estar viendo el lado malo en todo, de estar viendo cómo las cosas no salen? ¿Dónde está su actitud hoy? Porque acá este primer versículo es una invitación. Nos está diciendo, den gracias al Señor, alaben su nombre, cuéntenles a las naciones lo que ha hecho. ¿Lo que ha hecho quién? Dios en su vida. Yo le pregunto, ¿qué ha hecho Dios hoy en su vida? ¿Qué ha hecho Dios en esta semana en su vida? ¿Qué ha hecho Dios en este último mes en su vida? ¿Qué tiene usted que darle gracias a Dios? ¿Qué tal esa sea una buena manera de comenzar el día? O piense si en los últimos días, en las últimas horas, en las últimas semanas, ha estado en lugar de agradecido, con una actitud de gratitud, lleno de resentimiento, de molestia, de incomodidad, de frustración. Pregúntese, ¿cómo está mi ánimo? Porque es que el responsable de nuestro propio ánimo somos nosotros mismos. Así es, y de verdad que algo que desgasta nuestras fuerzas mucho es esa actitud de queja. Yo recuerdo en una época, yo trabajaba en una empresa X con un grupo de compañeras, todas éramos mujeres, y habían circunstancias con las que nos salían nuestros jefes en la empresa, que eran como unas nuevas políticas, nuevas maneras de hacer las cosas, en su ánimo por generar desarrollo e innovar en la manera en la que se hacían las cosas, generaban imposiciones de tareas a las que no estábamos acostumbrados mis compañeros y yo, mis compañeras y yo, y empezamos en una racha, y empezamos porque yo me incluyo, no me puedo excluir de ese grupo en el que nos reuníamos para tener alguna reunión de trabajo o alguna actividad, pero aprovechábamos para reunirnos y hacer catarsis, decíamos nosotras. Pero realmente lo que hacíamos era quejarnos. La catarsis era quejadera colectiva. Sí, era un llanto colectivo, porque nos la pasábamos, era quejándonos y quejándonos, es que terrible, y es que el jefe cómo nos va a decir esto y cómo se le ocurre, y es que no ha visto la realidad de lo que estamos trabajando en el día a día y bla, 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 bla. Y se convertía en una quejadera en la que las unas a las otras nos validábamos nuestras quejas y como que nos reconfortamos y decíamos, sí, nosotras estamos bien, los que están mal son ellos, pero terrible la situación que vivimos. Y eso nos desgastaba el ánimo. Correcto. Aunque por un momento pudiera ser reconfortante el recibir de otro esa validación. Esa validación es la palabra, sí, esa validación de que, oye, sí tienes razón en lo que dices. Era reconfortante por un instante, pero realmente esa situación de estarse quejando y luchando y viendo toda la adversidad y en todo el problema y ser uno el problema, y entonces genera eso incomodidad también en el ambiente. Eso era súper desgastante, era agotador, y yo creo que en las vidas nos pasa a todos. No sé si usted recuerda una época de su vida, yo sí, varias, como esta y otras cuantas, en las cuales se vuelve todo queja. Y yo veo todo como terrible, la situación que me toca a mí, es que estoy en una encrucijada, nadie me entiende, todo es injusto conmigo. Y uno vive quejándose, abatido, desanimado, y las fuerzas que uno tenía para enfrentar el día a día como que se escurren entre las manos, como agua entre las manos. Todo lo contrario pasa cuando podemos estar en una situación en la que hay gratitud. Y yo creo que eso es algo que pasa usualmente a final de año y principio de un año, ¿no? Yo tengo un ejemplo más práctico para todos. La novia. Cuando usted no tiene novia y lleva años sin novia o sin novio y se siente forever alone y no tiene nada y terrible
y de pronto un día consigue novia, pero resulta que la única peladita que a usted le gustó, la mujer que le gustó, el hombre que le gustó, que le puso cuidado, que se enamoraron, que le gustó, vive al otro lado de la ciudad, usted agradece a Dios por los trancones, porque usted se va acompañándola, usted se va escuchándola, usted se va hablando, se disfruta las 2 horas de trancón de ida y se viene hablando por teléfono con ella las 2 horas de regreso, y eso es una gratitud, tener ese tiempo juntos. Eso pasa cuando usted tiene algo que agradecer, porque estaba solo y ahora tiene novio, pero se casan y después la mujer le dice que lo acompañe, misma novia, misma mujer, mismo hombre, se casan y le dice, acompáñame al centro comercial a comprar algo. Y él, Mismo ay, trancón. no, qué mamera, ese trancón, salir hasta allá, ir con usted. Y se convierte todo el camino en una queja y en lugar de ser un momento agradable para compartir juntos, se convierte en una tortura. Y es un ejemplo tonto de muchos, de la situación que sea. Cada vez que usted se queje, que se sorprenda usted mismo quejándose, mejor piense en qué es lo que no está agradeciendo. Es lo que sí puede agradecer que no está viendo. Y dése cuenta cómo esa actitud nos quita la energía, las fuerzas, y necesitamos es buscar la energía y las fuerzas necesarias para enfrentar el día a día, porque para nadie es sencillo. Y recuerden la idea, en el camino, estar desagradecidos, estar quejándonos, estar viendo lo malo, nos saca del camino, nos desenfoca del camino. Cuando usted va manejando un automóvil en el camino, tiene que estar pendiente de visionar hacia dónde va y estar agradecido que el motor le funciona, las ruedas le funcionan, que no se ha pinchado. Pero continuamos leyendo qué más dice este salmo. Y mire el versículo, leamos del versículo 2 hasta el 5. Dice así, después de decirnos que le demos gracias al Señor e invoquemos su nombre y demos a conocer sus obras entre las naciones, dice, cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas, siéntanse orgullosos de su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su fuerza. Busquen siempre su rostro. Recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. Wow. Wow. Si se dan cuenta, aquí yo veía un análisis en este texto, y es que la primera parte del texto nos menciona la manera en la que quisiéramos estar, el estado ideal. Estar agradecidos, estar alegres, estar cantando. El versículo 1 y 2 dice, mire cómo dice, vengan, den gracias, o sea, tener actitud agradecido. Alaben el nombre de Dios, o sea, estén tan agradecidos que puedan cantar, que estén felices. Cuéntenles a las naciones, o sea, no sé si usted alguna vez ha llegado de un paseo, después de que usted va y pasea y está súper emocionado y disfrutó el paseo y llega y le quiere contar a todo el mundo y mostrar a todo el mundo las fotos. Yo conozco gente amigos nuestros que fueron a Israel y cuando llegan eso quieren mostrar a todo el mundo las fotos. Mire, y aquí me tomé la foto con esta piedra y aquí me resbalé, y le quieren contar a uno toda la historia. Porque quieren contarle a todos. Hasta cada mínimo detalle. Es eso que les dio alegría y por lo que están agradecidos. Aquí la pregunta es, o la invitación que nos está haciendo el escritor de este salmo es, den gracias a Dios, alaben a Dios, cuéntenle a todo lo que Dios hace. Y en el versículo 2 dice, entonen canciones de alabanza a Dios, hablen de las maravillas que Dios hace. O sea, está enfatizando que está muy conectado la actitud de gratitud con comunicarle a otros lo que Dios hace y con tener un alma o un espíritu alegre. Y el cantar. De hecho, yo hace poco hablaba con alguien y le decía, hay momentos en los que a nosotras las mujeres, yo creo que algunas de las que nos escuchan o nos ven se podrán sentir identificadas, las emociones están como en una montaña rusa constante en la que no depende completamente de nuestro querer, de nuestra voluntad, pero las emociones como que a veces nos sentimos muy bien y en otros momentos nos sentimos terriblemente mal, y eso es culpa de las hormonas, hace parte de nuestra naturaleza femenina estar en ese carrusel o en esa montaña rusa de sube y baja de emociones. Y cuando yo tengo esos momentos en los que ese carro emocional desciende vertiginosamente y me encuentro en una situación en la que me siento mal, me siento triste, me siento incómoda, todo me fastidia, no me siento a gusto, digo, ahí un momento algo pasa, no soy yo, deben ser las hormonas, pero algo que hago para ayudarme en esas circunstancias es que tengo una playlist en mi teléfono con la que me reconforto, en la que pongo canciones que me animen, que hablen acerca de la misericordia de Dios, que Dios siempre está conmigo, que nunca me desampara. Pongo canciones en las que hay una que me gusta mucho que dice aún en medio del dolor, y esa en los momentos más difíciles que he tenido que atravesar,
me ha levantado el ánimo porque me recuerda que estoy con Dios, que Dios está conmigo. Y aún en medio del dolor, en medio de la circunstancia que sea, voy a alabar a Dios. Y eso me fortalece nuevamente, como que dejo de estar en esa situación de queja, de dolor, de sufrimiento, y como que me vuelve al centro, que el centro es Jesús, el centro es mi Dios. Aún estén en la circunstancia en la que sea que esté, si Dios está conmigo, estoy segura, puedo estar tranquila, puedo confiar en Él. Y ese cantar canciones para Dios, ese alabar a Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles, realmente es algo que ayuda muchísimo a levantar el ánimo y a recuperar las fuerzas. Porque si dejamos ir nuestros pensamientos hacia lo malo, hacia todo lo que puede ser deprimente y doloroso y la crítica y la queja, nuestras fuerzas se desgastan. Pero cuando nosotros mismos decidimos enfocarnos en lo bueno, en la misericordia de Dios, en su justicia, en su bondad que no nos desampara, nuestras fuerzas se vuelven a disparar. Yo vuelvo a encontrar las fuerzas para volver a salir a mi día a día, a lo que debo hacer, fortalecida en Dios. Y espero que este consejo o esto que les comparto les sirva a más de uno, porque estoy segura que lo vamos a necesitar en varias oportunidades en nuestra vida. Así que la Biblia aquí nos está enseñando que la actitud, la felicidad y la manera de enfrentar la vida se desprenden de ser o no agradecido, ser o no consciente de, porque en el versículo 3 dice, siéntanse orgullosos de su santo nombre, hablando de Dios, no del suyo, ¿no? Siéntanse orgullosos del santo nombre de Dios, que se alegre el corazón de los que buscan al Señor. Y aquí es como la conclusión de esa primera parte, y es que el corazón alegre es la consecuencia de buscar a Dios. Lo que dice Andrea, cuando uno está deprimido, angustiado, frustrado, cuando tiene situaciones difíciles, porque todos las tenemos, en ese momento es cuando tengo que reconocer, ir a buscar a Dios. En el caso de Andrea, le encanta o le sirve el tema de cantar, de buscar esas canciones que le recuerdan la palabra de Dios. En mi caso personal, yo necesito coger mi Biblia y encerrarme en mi oficina y ponerme a leer la Biblia y encontrar que Dios me hable. En el caso de otra persona, yo qué sé, será salir a caminar, pero no, o sea, no importa la herramienta, el lugar que usted utilice para llegar a Dios. Lo importante es que en su corazón esté el anhelo de buscar a Dios en ese momento. Y pasa lo que dice acá indefectiblemente, dice, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Y si buscamos al Señor, debemos alegrarnos en Él, porque muchas veces centramos nuestra alegría en las circunstancias. Pero nuestra alegría no debe estar centrada en las circunstancias, ni siquiera en nuestra propia emoción. Nuestra alegría, nuestro gozo debe ser Dios. Si Dios está con nosotros, si Dios es el todo para nosotros, si Dios es nuestro Dios, nuestra alegría debe estar en Él. Y Él nunca nos defrauda, Él jamás nos deja desamparados, Él nunca nos rechaza. Así que nuestra alegría puede estar y debe estar en Cristo, en Dios, porque solo Él es la fuente de nuestra vida, solo es la fuente de que podamos sentir emociones, Él es la fuente de que eso ocurra. Así que nuestra alegría debería estar en Él. Alégrese todo el que busca al Señor. Así que el problema es si usted está triste, quejándose, lamentándose, en depresión, en angustia, y cada vez va cayendo más en el espiral de ese círculo vicioso de malos pensamientos, malas emociones, malos sentimientos, malas palabras, mal manera de ver las situaciones, mal manera de manejar sus emociones, y ese ciclo no cambia, es porque lo que usted no está haciendo es buscando a Dios. No está alegrando su corazón buscando a Dios, por lo tanto, quizá usted tenga una religión, quizá usted tenga una actitud de querer buscar a Dios, pero no tiene la disposición y la determinación de encontrar a ese Dios. Y es que el versículo que sigue, el versículo 4, nos da el título a esta enseñanza, y es, busquen la fortaleza en el Señor. Y eso en mi Biblia está marcado en color naranja, que ustedes ya saben, los que hicieron con nosotros las promesas, el color naranja significa, es una premisa, es una advertencia, es algo que hay que hacer. Y acá lo que está diciendo es, busquen fortaleza en el Señor. Y esa es la pregunta que tengo hoy para usted. ¿En dónde busca usted fortaleza? Hay mujeres que están deprimidas y buscan fortaleza o buscan recobrar su ánimo en la comida. Otras en los halagos, otras en maquillarse, tomarse fotos, subirlas a Instagram y que les des like, y eso se vuelve como su droga para que ella pueda estar bien. Algunos hombres en el trago, en la aprobación de los amigos, buscar mujeres, en el sexo, en la pornografía. ¿En dónde busca usted salir del atolladero? Porque ahí es donde está la clave de esto. Y lo que tú mencionas es algo muy común, que la gente piensa que necesita un respiro,
de las ocupaciones, de las preocupaciones, de las responsabilidades y de tratar de ser una buena persona y necesitarse un respiro para recuperar las fuerzas. Es que necesito echarme una canita al aire para como despejar la mente y volver a tomar fuerzas. Pero eso no es cierto. Realmente lo único que está haciendo es, sí, cambiar un poco su rutina, pero no está transformando sus problemas para nada. Al contrario, está sumando más problemas y no va a encontrar más fuerzas. La Biblia dice que quien se deleita en cualquier cosa que es pecado realmente está gastando las fuerzas en lo que no aprovecha. Y hace advertencias y dice, no hagan esto. Es como esa señal de advertencia en el camino. Hey, cuidado, no haga esto. Danger, Cuidado, aquí se pueden recalentar los frenos en esta bajada. Tenga cuidado de utilizar los frenos con sabiduría porque se puede quedar sin frenos y se puede estrellar, se puede matar. Y también esto es una advertencia o una señal informativa. En el camino encontramos esas señales azules que nos informan que más adelante vamos a encontrar un restaurante o hay una estación de servicio para poder rellenar combustible en tantos kilómetros. Y yo veo esta como una señal informativa cuando nos dice, recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. Porque van a haber momentos, y si no lo estamos experimentando ya, van a haber momentos en los cuales nuestras fuerzas se desgasten, no van a dar. Pero dice, recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. Y cual sea la circunstancia, en medio del dolor, en medio del desánimo, en medio del pecado, en medio de la circunstancia que sea, busquen siempre su rostro. Y es importante pensar qué es lo que estamos buscando, como decía Roberto hace un momento, porque a veces buscamos es tener lo que nosotros queremos, la aprobación de la gente, el nivel social, el dinero que yo quiero, lo que yo quiero, la persona que yo quiero, el cariño de la gente, pero realmente no estamos buscando a Dios, no estamos buscando su rostro, no estamos anhelando la presencia de Dios y que Dios esté con nosotros, sino estamos anhelando lo que Dios puede hacer por mí. Lo que Dios puede darme. Por eso acá dice, busquen fortaleza en el Señor. Recurran siempre a su ayuda. ¿A quién recurre usted en ayuda? ¿A un amigo que le presta plata? ¿Al familiar que tiene plata y le presta y lo saca siempre de apuros por su mala administración? ¿En dónde busca usted ayuda? ¿Dónde usted busca su fortaleza? Si no es en el Señor, examínese, porque eso es lo que nos ha llevado al lugar donde no queremos estar. El versículo 5 dice, el camino para llegar allí, para no desviarnos, como las líneas que no nos dejan salir del camino, y es recordar. Recuerden sus señales y milagros, o sea, recuerde lo que Dios ya hizo en su vida. Recuerde cuántas veces Dios lo ha sacado a usted del mismo problema. Recuerde cuántas veces Dios lo ha librado a usted de sus malas consecuencias. Recuerde cuántas veces Dios ha tenido misericordia de usted. Sacúdase y entonces vaya y busque la ayuda en Dios para poder tener esa alegría y ese gozo del que estamos hablando. Y los queremos invitar a que ustedes hagan en su casa, en su agenda, en su oficina, en algún lugar donde donde queda su mano, usted pueda hacer un cuadro de gratitud, donde usted pueda registrar no solo las oraciones y lo que usted le pide a Dios, sino las respuestas de Dios en su vida. Porque somos olvidadizos, somos humanos olvidadizos. Y a veces tenemos muy presentes las embarradas de los demás, o a veces las nuestras, pero se nos olvida tan fácil lo que Dios ha hecho en nuestro favor, que no deberíamos dejar que eso pase, deberíamos ayudarnos y registrar las respuestas a las oraciones. Y hoy lo invito a que usted piense cuáles oraciones han sido respondidas por Dios. Esas maravillas, esas cosas especiales que Dios ha hecho por usted, para que usted las registre y no deje que se le olviden. Tome foto, haga un cuadro, periódico, un collage, lo que sea. Pero que no se olviden. A veces Dios nos habla y nos responde cuando no sé. Hace un tiempo mi esposo celebraba una ceremonia de matrimonio, íbamos en camino y veíamos una nube negra y empezó a llover súper fuerte y era aquí en la playa, aquí en Santa Marta, en la playa al aire libre. Y yo empecé a orar, ay Señor, por favor, ten misericordia de estos muchachos que se van a casar. Muéstrales su favor hoy, Señor, tu favor hacia su matrimonio, permitiendo que se despeje el cielo y que haya buen clima para su matrimonio, Señor. Si quieres mostrar tu favor sobre esta pareja. Se lo pedí con todo mi corazón al Señor. Y cuando llegamos allá, era impresionante. La lluvia estaba pasando y se había despejado. Hizo un sol espectacular, una tarde hermosa. Las fotos quedaron espectaculares, las pueden ver en la página de la iglesia. Pero una respuesta a una oración. A mí no se me olvida. Espero poder, cada vez que vea las fotos de esa ceremonia, recordar cómo Dios respondió a esa oración. Y es a eso a lo que me refiero, que esas oraciones que usted ha hecho con su corazón y que el Señor ha respondido, no dejemos que se nos olviden, porque eso nos ayuda a recuperar las fuerzas.
tener presente lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué tal? Este versículo en la PDT dice, recuerden sus señales y milagros, hablando de lo que está diciendo Andrea, y las decisiones justas que ha dictado. Recuerde cuántas veces alguien que usted conoce hizo lo malo y usted dice, uy, terrible, pero... Y después pasa un tiempo y uno ve cómo Dios hace justicia en esa persona. O aquel que fue injustamente inculpado en algo y después Dios trae la verdad a la luz. Y el tema es muy interesante cuando usted es atento y ve todo lo que Dios ha hecho, no lo lleva a otro lugar sino a gratitud y a confianza. Cuando usted recuerda los milagros que Dios ha hecho, no va a tener temor. Cuando usted recuerda las justas decisiones que Dios ha dictado, usted no va a tener temor del injusto o de hacer caso a la voluntad de Dios, porque usted sabe que es lo mejor, porque Dios es justo. Eso nos da confianza, seguridad, nos da, digamos que no solo la motivación, sino la determinación de querer hacer la voluntad de Dios. Y es que de eso se trata este salmo. Después el salmo comienza a explicar un montón de cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel y cómo los llevó, los trajo, los bendijo y todo lo que Dios hizo. Pero en el último versículo del salmo, en el versículo 45, Dios termina este salmo, o el escritor del salmo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de esta manera: Dios hizo esto para que su pueblo obedeciera sus leyes y siguiera sus enseñanzas. Alabado sea el Señor. Y de eso se trata, seguir el camino de Dios. El Señor ha estado con nosotros en cada momento, en cada circunstancia, y nos ha mostrado su favor de muchas maneras. Todo esto para que nosotros decidamos caminar en su camino, bajo sus leyes, de acuerdo a su voluntad. Ese es el mejor camino, y no lo hace Dios porque sea un capricho suyo. Lo hace porque es la indicación de un Padre que nos ama. Amén. Para evitarnos problemas, para evitarnos accidentes, para evitar a que nos hagamos un daño. Así que lo mejor que podemos hacer es obedecer lo que Dios nos dice, porque es una indicación. Cada una de sus enseñanzas, sus mandatos, es una indicación que un Padre bueno nos da con amor para mantenernos seguros en el camino correcto. Así es. Así que, con todo esto en mente, lo invito a eso, a lo mismo que los invitó el salmista, a tener un corazón de gratitud, de alegría, a que nuestra fortaleza la busquemos en Dios y no en las circunstancias o en otras personas, a que nuestra fortaleza la busquemos en el Señor y en su palabra, pero que concluyamos nuestra vida y cada día nuestra vida diciendo esto: que todo lo que Dios hizo hoy en mi vida, que todos los milagros, las señales, lo que yo vi que Dios hizo en mi vida y permitió, porque que usted respire es un milagro, que usted se pare de su cama es un milagro, que usted pueda hablar es un milagro, que usted pueda oír es un milagro, que usted pueda ver es un milagro, aunque usted no lo entienda. Porque solamente hasta que a uno, en mi caso, cuando perdí este oído, entendí que oír era un milagro. Así y que a veces uno no lo valora porque lo tiene. Pero cuando uno se da cuenta de todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, que nuestra meta sea eso que dice el Salmo 105, versículo 45. Dios hizo todo esto para que su pueblo, usted es pueblo de Dios, obedeciera sus leyes y siguiera sus enseñanzas. Alabado sea el Señor. Todo lo que Dios hace es para que hagamos eso. Así que acompáñenos a orar para terminar este tiempo y cerrar y comenzar este día y esta semana y los proyectos que estemos iniciando de la mejor mano, que es la mano de Dios, confiando en que vamos a estar en su camino. Así que, mi amor, ¿nos diriges en oración para terminar? Claro que sí. Y lo que tengo en mi corazón para decirle al Señor no es otra cosa que: bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que tú eres Dios, que tú eres poderoso, gigante, Señor, que al lado tuyo nosotros somos como nada, y nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras preocupaciones son como un grano de polvo, Señor, en tu inmensidad, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque cuando depositamos nuestra confianza en ti, Señor, cuando a ti clamamos, cuando nos volvemos a ti, te buscamos a ti, Señor, tú desvaneces, Señor, como una nube de humo cualquier circunstancia. Nos muestras tu misericordia y tu favor, Señor, hacia nosotros. Gracias, mi Dios, porque en ti podemos confiar y tú eres nuestra fuerza. Aunque nuestras fuerzas humanas, Señor, tú lo sabes, son limitadas, se desgastan, a veces nos abandonan en algunas circunstancias, Señor, tú eres nuestra fortaleza. En ti podemos confiar, Señor, descansamos en ti y te pedimos que nos ayudes a ser fuertes y valientes, como le decías a Josué, para poner por obra tus enseñanzas, tus estatutos, para mantenernos en tu camino, Señor, para no abandonarlo jamás y que nunca se nos olvide todo lo que tú has hecho por nosotros, mi Dios, para que podamos dar gloria a ti, Señor, en el día que se acabe este camino en esta tierra, Señor, y volvamos a ti, puedas estar, Señor, feliz con nosotros y nosotros agradecidos contigo
de haber podido vivir una vida que te honre, Señor. Ponemos nuestras vidas este día, Señor, todas nuestras circunstancias, nuestra familia, nuestras ocupaciones, delante de ti. Y te pedimos, Señor, ayúdanos a mantenernos en el camino que eres tú, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por acompañarnos, gracias por orar con nosotros, por orar por nosotros, por compartir lo que hacemos y por ser parte de lo que hacemos como Iglesia Camino presencial y virtual. Así que gracias a todos también los que son parte de la iglesia y que con sus donaciones voluntarias nos ayudan a sostener todo lo que hacemos. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en el próximo podcast que va a estar buenísimo. Chao.